Hoy el gobierno logró sobre la hora, casi ahí con el partido y el resultado muy jugado sobre la hora, frenar el debate en el Senado del proyecto de la oposición sobre ganancias que había tenido media sanción en la Cámara de Diputados. Sobre la hora el gobierno operó muy fuerte con los gobernadores, mostrándoles lo que significaba en términos de menor recaudación el proyecto que había salido desde la Cámara de Diputados con el apoyo de todo el arco opositor, Massa, el bloque justicialista, Kicillof, el kirchnerismo y demás. Y eso significó, entre otras cosas, que haya una declaración conjunta de 21 ministros de Economía de 21 provincias planteando que había que reformular las modificaciones del impuesto a las ganancias. Un ratito vamos a hablar un poco de por qué hasta última instancia avanzó un proyecto que tenía un costo fiscal muy grande para las provincias. De hecho, lo que asustó a todos los gobernadores, terminó de asustar, fue un listado que empezó a circular, nosotros lo adelantamos, empezó a circular antes de ayer, desde la AFIP, y que hoy presentó Alberto Abad, el titular de la AFIP, en el Senado, en la Comisión de Presupuesto del Senado, un listado en el cual se mostraban algunos números que causaron escalofrío para los gobernadores. Se planteaba en ese listado de la AFIP que el proyecto que había tenido media sanción en diputados de modificación del impuesto a las ganancias significaba para el año que viene 90.000 millones de pesos menos de recaudación de lo que planteaba el proyecto oficial que estaba contemplado en el presupuesto 2017 y que entonces, como este impuesto la mitad va para las provincias y la mitad se la queda el gobierno nacional, los gobernadores iban a tener que hacerse cargo de 45.000 millones de pesos menos de recaudación para el año que viene, pero había un desagregado de cuánto recibía menos cada provincia. Por ejemplo, Santa Fe recibía 4.300 millones de pesos. Y así cada una de las provincias en ese listado. Y el gobierno operó fuerte diciendo, bueno, si ustedes tienen ese agujero fiscal, por ejemplo, Buenos Aires iba a recibir 6.300 millones de pesos menos, pero otras provincias de la oposición, del peronismo, como Catamarca iba a recibir 1.200 millones de pesos menos, o Córdoba iba a recibir 4.100 millones de pesos menos, o Formosa, de Gildo Infran, iba a recibir 1.600 millones de pesos menos. Bueno, en ese esquema, el planteo era cómo se consiguen los fondos el año que viene si todas las provincias iban a tener un agujero adicional en sus presupuestos. Y el gobierno nacional sabe que la situación financiera cambió, que hoy no es tan fácil salir a buscar financiamiento como era hace 2 o 3 meses, después del efecto Trump. Hace 2 o 3 meses, cualquier ministro de Economía de cualquier provincia iba a Nueva York y se venía con 100 millones de dólares, 200 millones de dólares de financiamiento. Cualquier 4 de copa del gobierno nacional de tercera o cuarta línea iba a dar vuelta por Nueva York y Washington y le llovían ofertas para financiar al Estado Nacional. Bueno, eso cambió. Al empezar a subir la tasa de interés en Estados Unidos, ahora el endeudamiento sale más caro para todos, se suspendieron todas las emisiones de deuda nación y provincia en el último mes. Bueno, ante esa situación el gobierno operó muy fuerte, el propio Macri operó muy fuerte diciendo, miren, si van a tener los gobernadores 40.000, 45.000 millones menos de recaudación el año que viene, arréglense ustedes, yo no les voy a enviar fondos y en todo caso ese bache lo vamos a cubrir con el presupuesto que había para obras en las provincias el año que viene. Bueno, eso obviamente generó toda una reformulación. Hoy a la mañana estuvieron reunidos Rogelio Frigerio, el ministro del Interior, que regresó de China. También raro, digamos, que Macri haya dejado ir a China a su ministro político, el que sabe los teléfonos y tiene diálogo absolutamente con todos los gobernadores y con todos los senadores, cuando sus gestores económicos y políticos recién este año empezaron a conocer quiénes son los gobernadores. Son buenos gestores desde el punto de vista económico, Mario Quintana, Lopetegui, pero le preguntan a Frigerio, digamos,
cómo juega cada uno de los gobernadores a la hora de saber qué pasa o no pasa en el Congreso. Pero lo cierto es que en esta mañana, en la reunión entre Pichetto y Frigerio, hubo una especie de acuerdo en la cual el gobierno presionó sobre los gobernadores. La oposición no tenía el número de senadores necesarios para darle un dictamen positivo al proyecto que venía de diputados con el impulso de Massa, el peronismo y el kirchnerismo, y entonces se decidió postergar hasta mañana la discusión y que el gobierno, de alguna manera, presentara alguna mesa de diálogo o negociación para modificar el impuesto a las ganancias que había salido de la Cámara de Diputados. La pregunta, y ahora la vamos a debatir un poco acá, más allá del impacto económico que esto ha tenido, la idea de se unifica el peronismo y Macri ya no tiene interlocutores para pasar leyes en el Congreso, que es un poco la idea que dio el gobierno. La pregunta es, ¿Massa jugó con fuego al pasar con este proyecto de presupuesto, este proyecto de ganancias en el Congreso? Y puede ser, de hecho, puede tener un costo político Massa abrazado a Kicillof o al kirchnerismo para haber logrado la media sanción en diputados. Ahora, Macri también jugó con fuego, porque Massa dejó bien claro que su intención, como ha sido durante todo el año, era negociar las modificaciones del impuesto a las ganancias, que es una bandera del masismo desde el año 2013. Con lo cual se enfrentó a Cristina y en el último año se enfrentó a Macri. Y Macri, aconsejado por Marcos Peña y Durán Barba, con Rogelio Frigerio en China y Emilio Monzó desahuciado, porque en la causa Rosada creen que Emilio Monzó, el presidente de la Cámara de Diputados, juega más con la oposición que con la Casa Rosada, algo absolutamente descabellado pensar que el presidente de la Cámara de Diputados, que Macri eligió para negociar políticamente en el Congreso, con lo cual han tenido muchas leyes muy importantes aprobadas este año, en un diálogo con el peronismo que busca desembarazarse de Cristina, o hasta hace poquito quería sepultarla políticamente a Cristina, Pichetto en el Senado, Massa, Bosio y otros en diputados. Bueno, todo eso Macri lo dejó de lado y la estrategia fue: mostremos la foto de Massa abrazado al kirchnerismo. Y se generó un zafarrancho enorme. Entonces también hay una responsabilidad política muy fuerte de lo que ha ocurrido en las últimas 2 semanas por parte del presidente Macri, si fue esta la estrategia de Macri. Si en vez de torpeza, como muchos creen, que es enviar a extraordinarias un proyecto de ley de ganancia que no tenía la más mínima mayoría en la Cámara de Diputados, hubo una estrategia planificada de dejarlo a Massa abrazado al kirchnerismo como forma de la campaña ya 2017. Lo cierto es que esto se desactivó para alivio de muchos, para alivio de los gobernadores, para alivio de Massa y para alivio del gobierno. Y ahora van a plantear una mesa de negociación sobre modificaciones en el impuesto a las ganancias, que obviamente hay que hacer para que no haya más trabajadores pagando ganancias y para modificar las escalas del impuesto a las ganancias que no se modifican en los últimos 12 años. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué llevó a que Macri lograra a último minuto desactivar esta bomba política que ya repercutía en todos lados, ¿no? El dólar subiendo en los últimos días, acelerándose el proceso de dolarización, la idea esta de las inversiones que no llegaron, pero van a venir mucho menos si ven a un gobierno debilitado frente a la oposición, que además le marcan la agenda impositiva, cosa que no ha ocurrido desde el regreso de la democracia, así que el Congreso le diga qué impuestos se ponen y qué impuestos se sacan. Bueno, ¿qué llevó en las últimas horas a desactivar esta bomba? Los gobernadores, Maxi, básicamente. Ahí lo que cuentan es que cuando se aprobó en la Cámara de Diputados, muchos gobernadores mandaron a sus diputados a votar en contra del proyecto y los diputados votaron igual a favor del proyecto de la oposición, y eso cambió hoy en el Senado. Si vos preguntabas esta mañana qué iba a pasar en el Senado, estaba casi descartado que el proyecto o que la reunión que el dictamen iba a salir para que mañana haya sesión. Finalmente no tuvieron los votos porque ahí se supone que el gobierno, Rogelio Frigerio, Emilio Monzó, De Luca, el que haya sido, habló con los gobernadores, les explicó esto que vos contabas, la famosa ley Abad, de toda la plata que iban a perder. Los gobernadores
cambiaron de opinión y ahora no están los votos para que mañana se trate el proyecto. La novedad es que el gobierno está tratando de tener algunas reuniones, ahora están reunidos, por ejemplo, con los gremios. Mañana tampoco se va a tratar el dictamen de comisión original del proyecto de diputados, o hay muy poca chance de que se trate. No, porque mañana van a reunirse, en teoría, el gabinete económico, es decir, ahí van a estar Macri, Frigerio, Pratgay, Quintana, incluso Abad, obviamente, porque claramente esto es otra cosa increíble. Cuando se armó el proyecto de modificación del impuesto a las ganancias, Abad, que es el administrador de la AFIP, que además tiene muchísima experiencia en la administración de la AFIP, que sabe qué impuesto impacta, que además está que trina porque este año, dice Abad, me sacaron 200.000 millones de pesos de recaudación. Porque Macri fue una oda a la negociación en el Congreso. Cada vez que iba a negociar una ley, entregaba parte de la recaudación con los diputados, con los gobernadores, con Massa, con esto. Ahora, la última ley que el propio Macri manda en extraordinarias, que es el impuesto a la ganancia, se le ocurre que no quiere negociarla con Massa. No sé si fue Durán Barba, no sé si fue Marcos Peña, quién. Y quería mostrar más que nada la foto de Massa abrazado con el kirchnerismo. Falta un año para la selección. Bueno, vos sabés que ahí hay una háganlo eso el año que viene, pero hay que llegar al año que viene con la economía más o menos funcionando. Hay una teoría descabellada que tienen algunos funcionarios que, si fuera a darse como se da, no es ilógica, que es que en verdad el gobierno permitió que pase todo esto porque lo único que hace es levantar la imagen de Massa. Massa le roba votos a Cristina y el año que viene toda la oposición al macrismo. Yo te digo lo que dicen, no es una... No, esa es otra locura, digamos. Pero vos pensás que cuando Macri habla de Massa levanta el precio, no es que no se da cuenta. O cuando Marcos Peña habla de Massa. Pero acá la estrategia clara, pues la explican todos en la Casa Rosada y demás, es Cristina tiene que jugar, o el kirchnerismo tiene que jugar, va a jugar el gobierno y Massa en el medio se va a diluir. Porque no va a tener espacio si se plantea la polarización. Se lo come la grieta. ¿Cuál es la polarización? Continuidad o cambio. Es la estrategia de Durán Barba y que sabe. Entonces, el adversario es Massa el año que viene en la provincia de Buenos Aires. El problema del gobierno en la provincia de Buenos Aires el año que viene es Massa. Y el problema de Massa el año que viene en la provincia de Buenos Aires es Cristina. Claramente. Entonces, mientras juegue Cristina, Massa está en el horno, le conviene al gobierno. Es un poco la idea que tienen en la Casa Rosada. Mientras más mostremos a Massa, hay un archivo enorme que se está preparando, digamos, para el año que viene, de Massa abrazado con todos los funcionarios del kirchnerismo, con este, con lo otro, más el factor Carrió. Digamos, ahora, todo eso, que está bien, es legítimo, digamos, es la estrategia de la Casa Rosada, Massa tendrá su estrategia, me parece que hay que dejarlo de lado hasta que empiece la campaña electoral del año que viene, y mientras tanto hay que garantizar gobernabilidad y sobre todo racionalidad económica para que la economía en algún momento empiece a arrancar. Lo que pasa es que yo recién hablaba con un funcionario, recién antes de empezar el programa. Lo primero que te dicen, ¿cómo nos fumamos a Massa? O sea, la pelea del año que viene está totalmente metida en esto, porque lo más importante para el gobierno, más allá de sacar esto o no, es correrlo a Massa de la cancha. Eso está totalmente metido en las negociaciones. ¿Qué va a pasar, Maxi? La semana que viene se tiene que tratar el proyecto en el Senado. Pueden pasar dos cosas. O que el gobierno logre voltear el proyecto a través de la ayuda a los gobernadores, o que presenten uno. Ya están escribiendo, ahí dicen que la gente de Rodolfo Urtubey está escribiendo un proyecto de ganancias paralelo y el gobierno entiende que lo puede llegar a presentar sobre tablas con algún teje-maneje que puedan hacer en el Senado. La realidad es que el proyecto de diputados es muy difícil que avance, y si llega a avanzar, y si se llega a tratar en el Senado y se aprueba, Macri lo va a reglamentar con un decreto. Bueno, ya tienen preparado el decreto también que modifica la escala de ganancias. Esta es la otra cosa absurda que ocurrió y ahora la vamos a discutir con los invitados. Acá está Eduardo Amadeo, que es hombre clave en la Cámara de Diputados del gobierno, que además está en todos los temas económicos, ¿no? Porque está en algunas comisiones claves para todo este tipo de negociaciones. Es insólito que en la última semana algunos voceros oficiales, extraoficialmente, echaran a correr el rumor y que la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, saliera a decir que se iba a vetar lo que saliera en senador. Entonces todos los gobernadores dijeron, ya está, claro. Ya está, no importa, que el costo político lo pague Macri, nosotros hacemos cualquier cosa. De hecho es un poco el planteo que pasó con la ley antidespido. Es decir, todos votaron la ley antidespidos, hasta el propio Pichetto, sabiendo que no servía para nada porque todos sabían que Macri le iba a vetar. Bueno, eso es lo que generó que en las últimas 48 horas, con una pizca de sensatez en el gobierno, dijesen no vamos a vetar este esperpento. Va a salir así la ley y después arréglese quien sea. Nadie creía que eso iba a ocurrir, pero eso significó que empezaran a recalcular y que jugaran fuerte como en el día de hoy los gobernadores. Míralo a la mañana, Marcos Peña, el jefe de gabinete, cuando
planta bandera, le pega al proyecto que salió de la Cámara de Diputados y aclara especialmente que el gobierno, pese a que piensa que ese proyecto era descabellado, no lo iba a vetar. Si la discusión de ganancias en el Senado quieren avanzar con este proyecto poco serio y mentiroso porque no le cierran los números, tienen que poder explicar y hacerse cargo de cómo vamos a dar la discusión de la plata que no está. Y eso es, indirectamente, sacarle la plata por otro lado a la propia gente que le están mintiendo diciendo que le van a bajar el impuesto. Y nosotros eso creemos que no es lo correcto. Y por eso estamos yendo hoy al Congreso, al Senado, a defender y a discutir esta discusión que al final del día tiene que ser una discusión seria, porque si no le estamos mintiendo a la gente. Bueno, y el propio Massa había abierto una ventana de negociación, insisto con esto. Hoy no viene José Ignacio de Mendiguren, el hombre del Frente Renovador que venía a este programa a defender el proyecto de ganancias. Al parecer tuvo algún llamado desde el oficialismo y terminó en algún canal público. Vamos a ver qué pasó con de Mendiguren. Es una lástima, una pena, porque venía a defender el proyecto de ganancia y terminó en otro lado. Pero hasta último momento, en el Frente Renovador esperaban el llamado en la Casa Rosada, como ha ocurrido con todas las leyes que se debatieron este año. Bueno, no llegó y por eso llegamos hasta este momento, donde la bomba se desactiva a último minuto. Miren lo que decía ayer Massa, dirigiéndose directamente también al presidente Macri. Usted le ordenó a sus diputados no discutir la posibilidad de un proyecto consensuado sobre la disminución del impuesto a las ganancias de los trabajadores. Usted y sus diputados saben que esta es la verdad. Si creía que estábamos incurriendo en un error que perjudicaba al Estado argentino, podría haberme llamado. Yo tengo con usted diferencias en la forma de mirar lo que está pasando en este momento en la Argentina. Ninguna diferencia personal. Sería prudente que seamos como somos, memoriosos con el pasado, pero que entendamos que los problemas de los argentinos están en el presente, ni en el pasado ni en el futuro. Su deber, señor presidente, es llamar a la unidad nacional, con palabras, pero también con gestos y actitudes que nos vuelvan a poner a los argentinos a trabajar con una esperanza cierta de nuestra